Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de seguridad de la infraestructura. Para esta sección vamos a hablar en detalle acerca de los diferentes mecanismos de seguridad a nivel de infraestructura que tiene AWS. Por ejemplo, los Network ACL, los Security Group, que son elementos que están dentro de la VPC, y algunos otros elementos que también podemos encontrar en el borde, como por ejemplo AWS WAF, cómo nos puede ayudar AWS Shield, Network Firewall, Firewall DNS a nivel de Route 53, el Firewall Manager y finalmente vamos a hablar un poco acerca de AWS Verified Access. ¿Bien? Ok, vamos entonces a partir con una breve introducción de los elementos de protección de red a nivel de la VPC, ¿no? ¿Y qué es una VPC? Básicamente un servicio que permite que ustedes puedan lanzar recursos en AWS, básicamente una red virtual que lógicamente se encuentra aislada. Y esta red virtual se asemeja a lo que es una red tradicional que pudiera operar en su propio data center o centro de datos. ¿Sí? La única gran diferencia es que puede, digamos, tener los beneficios de utilizar la infraestructura escalable de AWS. Entonces, como en quizás cualquier red, o idealmente en cualquier red, la seguridad es primordial. Y aquí es donde entran en juego nuestros dos principales protagonistas de hoy, o por lo menos de esta primera parte, que son los grupos de seguridad y la lista de control de acceso de red. Así que hablemos primero de los que son los grupos de seguridad. Los security group o grupos de seguridad actúan como un firewall virtual para las instancias de S2. ¿De qué manera? Controlando el tráfico entrante y saliente a nivel de la instancia. Imaginen esto como una capa protectora alrededor de cada una de sus instancias. ¿Cuáles son algunas de las características claves de los grupos de seguridad? Primero, como ya lo mencioné, se aplican a instancias individuales. Solo permiten reglas para autorizar tráfico. Es decir, no hay reglas de denegación explícita. Estas son stateful, lo que significa que recuerdan las conexiones permitidas. También evalúan todas las reglas antes de decidir si permitir el tráfico. ¿Sí? Y esto es algo bien importante que sobre todo va a diferenciar las características de los grupos de seguridad contra las listas de control de acceso. ¿Ok? Listas de control de acceso de red que operan a nivel de la subred, a diferencia de los grupos de seguridad que operan a nivel de la instancia. Estas operan a nivel de la subred. Entonces, piensen en ellas como un guardia de seguridad en la entrada de un edificio, ¿no? O un agente de migración al entrar a un aeropuerto o a un puerto, ¿sí? Entonces, estos controlan el tráfico que entra y controlan el tráfico que sale de una subred completa. Características principales de estas ACL es que se aplican a toda una subred, permiten tanto regla para autorizar como para denegar, son stateless, a diferencia de los grupos de seguridad que son stateful, es decir, que no recuerdan el estado de las conexiones. Y también otra gran diferencia es que evalúan las reglas en orden numérico al decidir si permitir el tráfico. ¿Sí? Recuerden que los grupos de seguridad se evalúan todas las reglas y estas van evaluando numéricamente regla por regla. Entonces, en términos de alcance, los grupos de seguridad em, son más específicos. Las listas de control de acceso se aplican a toda una subred, es decir, una lista de control de acceso puede afectar a varias instancias al mismo tiempo si están en la misma subred. ¿Sí? El procesamiento de las reglas entonces difiere, es diferente. Los grupos de seguridad evalúan todo. Las listas de control de acceso procesan en orden numérico. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, una recomendación es poder utilizar los grupos de seguridad como un mecanismo principal de control de acceso, ¿sí? Porque son más flexibles y son también más fáciles de manejar, sobre todo cuando hay entornos dinámicos. Las listas de control de acceso de red o las Network ACL pueden usarse como también una capa adicional de defensa, ¿sí? Porque estas son particularmente útiles para poder tener, o digamos, la posibilidad de implementar controles más amplios a nivel de la subred.
digamos, a diferencia de una instancia, o digamos, por darles un ejemplo, si es que una instancia se lanza accidentalmente con un grupo de seguridad incorrecto, ¿sí? Esto pudiera poder, o digamos, puede permitir tener un control más amplio, ¿no? A nivel de la subred. Bien, de igual manera, como ya Darío nos venía comentando antes, un principio que se comparte entre las distintas configuraciones, entre distintos equipos, no, entre distintos servicios de red, es el principio de mínimo privilegio. Es decir, si a nivel de identidad estamos otorgando los mínimos permisos posibles, aquí a nivel de configuración de protección a nivel de la red, permitir solo el tráfico que es estrictamente necesario para que las aplicaciones puedan funcionar. Bien. Para los grupos de seguridad, ya para culminar esta primera parte, lo ideal aquí es que puedan comenzar con reglas restrictivas y ustedes puedan empezar a abrir los puertos necesarios, ¿sí? Lo ideal también es que ustedes puedan utilizar grupos de seguridad separados para diferentes tipos de instancias. Por ejemplo, utilizar un grupo de seguridad para la parte web, utilizar otro grupo de seguridad para lo que es la capa de aplicación, utilizar otro grupo de seguridad para la base de datos. Bien. Para las listas de control de acceso de red, una de las principales ideas es poder configurar reglas para bloquear tráfico malicioso conocido, ¿sí? También pueden utilizarlas para poder proporcionar esta capa de control sobre el tráfico que entra, digamos que se cruza entre subredes también. Y lo ideal también es, digamos, poder ir en el tiempo mejorando la calidad de estas reglas a través de un monitoreo constante del tráfico de red, utilizando herramientas como por ejemplo VPC Flow Logs, que son básicamente logs para poder monitorear el flujo del tráfico en las VPC. Luego también entran aquí temas como auditoría, ¿sí? Auditorías periódicas de las configuraciones de seguridad para que se siguen cumpliendo, digamos, mejores prácticas o los requisitos que a nivel de red tienen los equipos de seguridad o los equipos de red. Bien, hablemos un poco entonces ahora acerca de la protección del perímetro, específicamente con servicios administrados de AWS. Y aquí vamos a entrar en lo que es AWS Shield en sus dos versiones, estándar y advanced, el Web Application Firewall, AWS WAF, AWS Network Firewall, un firewall nativo de AWS, y Route 53 Resolver DNS Firewall. ¿Sí? Entonces, vale la pena mencionar a este punto que, ya que vamos a hablar de AWS Shield estándar es un servicio de protección contra ataques de denegación de servicio distribuida que está incluido en todas las cuentas de AWS sin ningún tipo de costo adicional. Digamos que por defecto, al momento de ustedes aprovisionar una cuenta o crear una cuenta, ya cuentan con ese servicio. Entonces, les comentaba que esto es un servicio de protección contra denegación denegación de servicio distribuida. Eh, Básicamente, digamos, la capa estándar tiene una protección contra los ataques más comunes, ¿sí? A nivel de capa 3, capa 4, hacer inundaciones sin UDP, ataques de reflexión, entre otros, ¿sí? Esto provee una detección y una mitigación automática, ¿sí? Es decir, bajo esta capa, digamos, ustedes no monitorean cuáles son los ataques y cuándo ocurrieron este intento de ataque y de qué manera Shield Standard lo pudo repelerlo, ¿sí? Pero básicamente tienen esa protección ya incluida. Ahora, hay una capa avanzada que tiene un costo adicional, un servicio pago, que tiene una protección contra ataques mucho más avanzados a nivel de capa 7, ¿sí? A nivel de capa web. Tiene también la posibilidad de que ustedes puedan acceder a un equipo de respuesta contra ataques de negación de servicio distribuida, que está disponible 24/7, los 365 días del año, de manera reactiva y proactiva. Esto quiere decir que si ustedes están sufriendo en este minuto un ataque de denegación de servicio distribuida, ustedes pueden contactar a este equipo en cualquier momento, las veces que ustedes consideren, para poder ayudar a mitigar el ataque, ¿no? Y posteriormente o
incluso antes de que pueda ocurrir un ataque de negación de servicio distribuida, este equipo también de manera proactiva puede ayudarlos a configurar lo que sea necesario, reglas de lista de control de acceso web, entre otras cosas, para poder proteger, digamos, proteger la aplicación o las aplicaciones en periodos, por ejemplo, donde va a haber un consumo de tráfico, digamos, más importante, ¿no? No quiere decir que únicamente en esos casos, pero por lo general en el campo podemos ver ese tipo de caso de uso. Por ejemplo, un tipo de venta masiva como un Black Friday, un Cyber Monday, o de repente elecciones, ¿sí? Ya hablando un poco más a nivel del sector público, también este servicio hace mucho sentido. Aparte de esto, se tiene una protección de costo. El servicio de Shield Advance, imaginen Shield Advance que eh, viene a presentar un abanico de soluciones que puedan permitir que ustedes se protejan o que protejan las aplicaciones, ¿no? Y si ustedes quieren poner en el centro de su ecosistema su aplicación, pues por encima van a tener un montón de capas de protección que les puede ofrecer AWS Shield Advance. em, si de repente llegara a ocurrir esta situación en donde el ataque es quizás muy avanzado, ¿sí? Y puede penetrar cada una de las capas de protección, la única manera que nos queda para poder mitigar ese ataque es absorberlo, ¿sí? Absorber el ataque, no dejar que la aplicación básicamente se quede sin combustible para operar, que es en realidad lo que busca el atacante, y digamos hacer que el atacante se desgaste de poder intentar atacar algo que en realidad se está viendo que no va a sufrir ningún tipo de indisponibilidad. Ahora, ¿qué significa todo esto a nivel de absorción? Bueno, que si nuestro core de procesamiento o de, digamos, ejecución de la aplicación significan instancias de S2, contenedores, etcétera, vamos a tener que hacer crecer la cantidad, poder escalar de manera horizontal para que podamos absorber el ataque. Entonces, poniendo un ejemplo de que nuestra aplicación esté posteada dentro de instancias de S2, vamos a tener que hacer crecer la cantidad de instancias. Si por lo general o normalmente mi aplicación funciona perfecto en una o dos o tres o cuatro instancias de S2, para poder absorber el ataque voy a tener que crecer hasta 20, 30, 40 instancias de S2, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel de presupuesto, resulta que mensualmente mi, mi, mi arquitectura o mi infraestructura tiene a nivel de cómputo un costo de $1.000, por ejemplo, mensual. Resulta que para este ataque me gasté $1.500 en 3 días para poder absorber todo y mitigarlo, ¿no? Entonces aquí es donde entra AWS Shield Advance, dando una protección de costo de lo que se consumió de más en el momento del ataque, ¿no? Aquí en el ejemplo que les mencionaba puede ser en estos 3 días, todo ese, todo ese delta adicional que se generó, entonces entraría en esta protección de costo, muy similar a lo que ocurre con un seguro, ¿sí? Ustedes pueden tener entonces aquí sí mejor visualización de los ataques que están ocurriendo, de digamos, a nivel global, de las tendencias de ataques que pueden estar ocurriendo mundialmente, y eso también sirve como protección proactiva, ¿no? Adicionalmente, por lo que ustedes pagan por Shield Advance, está incluido lo que es el WAF y el Firewall Manager, ¿sí? Que lo vamos a hablar dentro de unos minutos más, pero que incluidos dentro del plan de Shield Advance, a nivel de costo, ustedes no pagarían por tener reglas adicionales de WAF o gestión avanzada con el Firewall Manager. ¿Ok? Bien, hablando entonces del WAF.
Perdón, es el Web Application Firewall y es un servicio de seguridad un servicio de seguridad web que viene a proteger aplicaciones contra ataques comunes y bots. Bueno, vamos a profundizar un poco más en este tema. Em, el WAF viene a integrarse con otros servicios de AWS como Amazon CloudFront, que es básicamente la red de entrega de contenido o la CDN, Amazon API Gateway, el Application Load Balancer, AWS AppSync y Cognito, ¿no? Que ya Darío nos mencionó acerca de esto. Esto entonces tiene una metodología de pago por uso, ¿sí? Pago por la utilización de reglas, pago por las peticiones que se le hacen al WAF, ¿no? El WAF tiene algunas reglas, ¿sí? Así como las listas de control de acceso de red que les mencionaba anteriormente. Aquí también creamos reglas, ¿sí? Pero esto va a ser ya más hacia la capa web, es decir, a la capa 7, no a la capa 3 o capa 4, que sí nos proporcionaba protección las listas de control de acceso de red. Estas reglas pueden ser eh, bien sea administradas por AWS. Esto quiere decir que AWS es la encargada de crear las reglas, de mantener las reglas, ¿sí? Así como también ustedes pueden crear sus propias reglas personalizadas. Y también a través del Marketplace, por ejemplo, ustedes pueden adquirir reglas provistas por partners, ¿sí? Por mencionar, Imperva, F5, Trustwave, Fortinet, entre otros. Bueno, cada regla, digamos, estas reglas son el corazón del WAF, ¿sí? Aquí se define la estrategia de protección mediante la adición de reglas. Y estas reglas especifican criterios en particular para poder inspeccionar las peticiones web, ¿no? Y que determinan qué acción vamos a tomar con las solicitudes que coinciden con esos criterios ya antes dichos. Entonces, cada regla contiene una declaración que define los criterios de inspección y la acción que se va a tomar si una solicitud web cumple con esos criterios. Estas acciones pueden incluir permitir la solicitud, bloquearla, contarla o ejecutar controles de bot, ¿sí? Em, Estas reglas pueden también estar agrupadas, ¿sí? Y estos grupos de reglas son colecciones de reglas que pueden ser reutilizadas. AWS brinda la posibilidad de agrupar estas reglas administradas, así como también ustedes pueden crear grupos con reglas personalizadas. Em, las listas de control de acceso web utilizan digamos, unas unidades para poder calcular y controlar los recursos operativos necesarios para poder ejecutar las reglas. Y estas se llaman las WSU, ¿sí? Una regla o un conjunto de reglas puede tener una cantidad de WSU que básicamente lo que son unidades de cómputo para que digamos que el servicio necesita provisionar para poder funcionar efectivamente. Bueno, es importante notar que, bueno, como ya se los había dicho, las listas de control de acceso pueden asociarse con múltiples recursos de AWS, pero cada recurso solo puede asociarse con una sola lista de control de acceso web. Bueno, ahora, para hacer digamos, entrar en profundidad a lo que una web ACL eh, realmente hace por dentro, ¿sí? La web ACL puede brindar un control granular sobre todas las solicitudes web HTTP, HTTPS, a la que puede responder un recurso protegido. Entonces se pueden utilizar criterios como la dirección IP de origen de la solicitud, el país de origen de la solicitud, coincidencia de cadenas o expresiones regulares en parte de la solicitud, el tamaño de una parte particular de la petición, detección de código SQL malicioso o también de script. También ustedes pueden probar cualquier combinación de estas condiciones y bloquear o contar solicitudes web o peticiones web que cumplan con condiciones específicas y excedan un número determinado de solicitudes en un minuto dado.
Entonces, al crear una web ACL, ustedes especifican los tipos de recursos con los que desea utilizarla. Después de definir la lista de control de acceso web, pueden también pueden asociarla a los recursos que tengan, bien sea AppFlow, CloudFront, el Application Load Balancer, etcétera. Em, y también es importante que consideren digamos, a nivel de creación, cuando ustedes crean una lista de control de acceso web, em, digamos, en los recursos que se pueden integrar, estas listas de control de acceso pueden tardar un tiempo en propagarse, sobre todo en las áreas donde se almacenan recursos, ¿no? Y esto puede llevar entre segundos o hasta varios minutos. Bien, pasamos a una característica muy importante, o digamos, más que importante, poderosa, que es el AWS WAF Bot Control. Bot Control permite que ustedes puedan monitorear, que puedan bloquear o que puedan limitar bots, como por ejemplo scrappers, escáneres, crawlers, monitores de estado, motores de búsqueda. ¿Sí? Si ustedes utilizan el nivel de inspección dirigido del grupo de reglas, también pueden desafiar a los bots que no se identifican por sí mismos. ¿Ok? Entonces, específicamente a nivel de los componentes principales de una implementación de bot control, como podemos ver, hay un grupo de reglas administrada que se llama AWS Managed Rule Bot Control Rule Set. ¿Sí? Em, esta regla detecta y maneja varias categorías de bots y añade tags o etiquetas a las solicitudes web que detecta como tráfico de bot. ¿Sí? En el panel de control de Bot Control, aquí ustedes pueden monitorear el tráfico, comprender cuánto tráfico proviene de varios tipos de bots, ¿no? También ustedes tienen los SDK de integración de JavaScript y aplicaciones móviles. Y esto deberían implementarse si ustedes utilizan el nivel de protección dirigido del grupo de reglas de Bot Control, ¿no? Digamos, para integrarlo dentro de la aplicación. También se puede monitorear este tráfico de bots y entender cómo el grupo de reglas de bot control, perdón, evalúa y maneja el tráfico, evalúa y maneja el tráfico mediante estudio de los datos recopilados por los logs de AWS WAF, de Security Lake, por ejemplo, o también de CloudWatch. Hay dos tipos de protección a nivel de bot control. Uno es la protección común. Esto detecta una variedad de bots que se identifican a sí mismos como frameworks de web scraping o motores de búsqueda o navegadores automatizados. Y también hay otro tipo de nivel de protección que es la protección dirigida. Esto incluye las protecciones de nivel común y agrega detección dirigida para bots sofisticados que no se identifican a sí mismos. Y estos que utilizan, digamos, técnicas como interrogación del navegador, ¿no? Huellas digitales, heurística de comportamiento, básicamente ese tipo de mecanismos, ¿no? O técnicas. Bien. Hay otro tipo de reglas que es el WAF, Account Creation Fraud Prevention. Esto es básicamente una protección adicional que es opcional también. Ustedes pueden habilitarla o no, pero básicamente lo que hace es protegerlos ante la creación de cuentas fraudulentas para el sitio. ¿Sí? Si, por ejemplo, obtener bonos por registros haciéndose pasar por usuarios legítimos, digamos que el bot, perdón, el WAF también tiene este nivel de protección, ¿no? Y ahí ustedes ven en los grupos de regla cuánta capacidad de estos WSU que les comentaba es la que digamos, la que va a utilizar ese grupo de reglas. Bien, hay diferentes soluciones que ustedes pueden encontrar que se han construido en base a otros servicios de AWS. Esto es un dashboard
para poder monitorear de manera quizás más específica lo que ocurre dentro del WAF. Esto es una solución de dashboard basada en OpenSearch, ¿sí? Esto está disponible en una repo de GitHub, que está aquí abajo. Se despliega en unos minutos en un template de CloudFormation. Aquí se los muestro, la repo. Es básicamente poder desplegar esta solución. Se toman lo que son los logs de CloudWatch, pasan por lo que sería el OpenSearch y a través de dashboard de Kibana van a poder ustedes tener esta solución desplegada en pocos minutos y que también ustedes pueden personalizar, ¿no? Un poco la arquitectura que pasa por detrás es integrar Cognito como mecanismo de inicio de sesión, Elasticsearch que se encarga de poder recibir lo que serían los logs del WAF, ¿sí? Hacer el procesamiento y poder tener ya esta solución rápidamente, ¿no? Entonces, una solución muy útil que no les va a servir de nada, muy importante, van a poder ver esta pantalla donde tienen cero si antes no han habilitado lo que serían los logs del WAF. Bien, muy importante. Sin el WAF, perdón, sin la activación del login, no podemos tener ningún tipo de información que vayamos a graficar o a mostrar a través de los dashboards. Volviendo entonces a la presentación. Esto es un ejemplo también de que las listas de control de acceso web no son tan diferentes a las listas de control de acceso de red, porque también están enumeradas. Y esto es muy importante saberlo, ¿no? Saber cuántas unidades de capacidad consume mi regla o mi conjunto de reglas y el orden en la que están, en la que están configuradas dentro del grupo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque se va a hacer una evaluación regla por regla. Entonces, cada vez que ocurre algún tipo de situación, el WAF lo que va a hacer es empezar a evaluar cada una de las reglas y si, por ejemplo, tenemos una regla de bot de primera, eh, y resulta que el problema no es un tema de bot, vamos a tener, digamos, un consumo mayor a lo que en realidad nuestros patrones de comportamiento están exigiendo, ¿sí? Entonces quizá vamos a estar gastando un poco más a nivel de consumo de WAF innecesariamente. Por eso se recomienda mucho que digamos, lo que sería el bot control, la regla de bot control, estuviera de última, ¿no? Que es la que por lo general ocupa mayor capacidad de cómputo para los recursos que están por detrás del WAF. Bien. Ok, hemos hablado un poco acerca de protección a nivel de red. Miren esta arquitectura que está un poco interesante, ¿no? ¿En qué sentido? Se fijan que tenemos en cada zona de disponibilidad, tanto en la uno como en la 2 tenemos una subred pública y una subred privada. Y en la subred pública únicamente está el balanceador de carga de aplicación. No está la instancia propiamente tal que va a estar exponiendo quizás el front o la aplicación. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el balanceador de carga es quien va a ser, quien va a actuar en este caso como el front. El balanceador de carga es el que va a ser el recurso protegido por el WAF, ¿sí? Va a ser un recurso administrado por AWS que puede absorber grandes cantidades de tráfico, que se le puede asociar un certificado SSL, por lo tanto el balanceador de carga es el que se va a encargar de descifrar el tráfico y permitirme que ya pueda procesar ese tráfico ya descifrado a nivel de mis instancias y no, digamos, proporcionar mayor capacidad de cómputo para poder realizar este tipo de trabajo, ¿no? Que es el del descifrado, que de todas maneras es bien intensivo en recursos de cómputo. Entonces,
al momento de definir subredes privadas, antes o aparte de que la red privada tiene la característica de que no tiene reglas de entrada a nivel de grupos de seguridad, no tiene reglas de entrada em, desde Internet, ¿sí? Podemos permitir que solamente el tráfico venga por un puerto HTTP, por ejemplo, si es que el tráfico ya va a ser descifrado por el balanceador, desde el grupo de seguridad o desde directamente el balanceador de carga, ¿sí? Que se encuentre en la subred pública. De esa manera nos encargamos de que ya el tráfico que va a entrar a la instancia de S2 antes ha pasado por un filtro que va a ser el balanceador de carga con el certificado, con las reglas de WAF, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente nuestra capa quizás más importante, que es la capa de datos, nuestra base de datos, solamente va a tener acceso hacia eh, una o desde una instancia de S2. Entonces, podemos incluso tener otro concepto a nivel de la subred que contiene la base de datos, porque si se fijan, estamos en un modelo administrado como Amazon Aurora. Entonces podemos decir que la base de datos está en una subred protegida, porque ni siquiera va a tener mecanismos de tráfico de salida hacia Internet, como si pudiera tenerlo la instancia a nivel de la aplicación. Entonces, bien, a nivel de lo que son instancias de cómputo, como por ejemplo el balanceador de carga, las instancias o las bases de datos, están protegidas a través del grupo de seguridad y a través del Firewall Manager, que si bien vamos a hablar un poco de eso más adelante brevemente, el Firewall Manager permite que ustedes puedan administrar, entre otras cosas, los grupos de seguridad y las listas de control de acceso en diferentes cuentas desde una sola consola. Tenemos entonces a nivel del balanceador de carga también la mitigación de denegación de servicio distribuida, bien sea con Shield Advanced o con Shield Standard. El Web Application Firewall y sus reglas de listas de control de acceso web a nivel del balanceador de carga, en donde permitimos solamente hacia el balanceador de carga el tráfico 443 y el tráfico por el puerto 80 desde el grupo de seguridad que está protegiendo al balanceador de carga de aplicación. Bien, ¿qué opciones de firewall tenemos en la nube? Bueno, ya como lo vimos anteriormente, tenemos el firewall nativo de la nube, o sea, el servicio de seguridad que presta en este caso AWS con el AWS WAF, ¿sí? Podemos tener también un WAF on-prem, donde todo tráfico dirigido a cierto sitio primero pasa por este WAF on-prem y de vuelta va hacia la nube, ¿no? Digamos, ¿qué contra podemos tener con esto? La latencia principalmente, ¿no? Se tiene que dar una vuelta hacia un lugar para después volver hacia otro que va a ser digamos, el destino, ¿no? Aparte de que es bien difícil hacer la escalabilidad y por lo demás es bastante costoso. Podemos también tener algunos WAF tercero o firewall tercero, ¿sí? Esto es un virtual appliance que también está en la nube de un tercero. De igual manera, existe un costo y esfuerzo de integración porque en muchas ocasiones eh, las integraciones de esos terceros no son tan sencillas o tan nativas con los servicios de AWS o con algún servicio en particular que esté desplegado. Y por lo tanto la gestión y la elasticidad también se convierten en un factor a considerar. Y por último, soluciones gestionadas por cliente de código abierto como IP tables, que son complejos y también son difíciles de manejar. Por lo tanto, la curva de aprendizaje es bastante inclinada, ¿sí? Ok, pasando del WAF, vamos ahora a hablar acerca del Network Firewall. Em, el Network Firewall Perdón, el Network Firewall es un firewall nativo de AWS que vienen a, digamos,
vienen a facilitar lo que significa construir y mantener, digamos, la propia infraestructura de seguridad de red, ¿no? Este servicio de Network Firewall permite que pueda escalar automáticamente con el tráfico de la red, que puede soportar cientos de miles de conexiones y que también puede brindar alta disponibilidad sin la necesidad de invertir adicionalmente en infraestructura de seguridad o también en experiencia de red. Bien. El Network Firewall cuenta con un motor de reglas muy flexible, donde ustedes pueden crear reglas de firewall personalizadas para proteger cargas de trabajo. Este Network Firewall admite miles de reglas y las reglas pueden estar basadas en puerto, protocolo, direcciones IP versión 4 y también en FQDN. El Network Firewall eh, permite que también, o admite, mejor dicho, las reglas escritas en protocolo, o en, mejor dicho, formato SNORT y formato Suricata. Así que le da la capacidad de poder crear reglas personalizadas basadas en características específicas del tráfico de red. Por ejemplo, el tamaño del paquete o el patrón de coincidencia a nivel de byte. Bien. Network Firewall se integra también con Firewall Manager, que lo mencioné hace un minuto atrás. Y ustedes pueden entonces a través de esta herramienta centralizar la administración de las políticas de seguridad, en este caso específicamente de Network Firewall, ¿no? Así que también Network Firewall puede brindar también capacidades de monitoreo en tiempo real, ¿sí? A través de ciertas métricas de CloudWatch. Bien, con Network Firewall, a través de la consola de VPC, ustedes pueden empezar a crear o importar sus reglas, agruparlas, aplicarlas a la VPC que ustedes pueden, que ustedes quieren administrar, ¿sí? O que quieren proteger. Otra característica importante es que por Network Firewall ustedes no pagan ningún tipo de compromiso por adelantado, solamente se paga lo que se utiliza. Bien. Network Firewall permite que ustedes puedan hacer diferentes estrategias de inspección. Una de ellas es la inspección distribuida. Eso quiere decir que ustedes en cada VPC instalan un endpoint del firewall y cada VPC va a tener su mecanismo de inspección, ¿sí? Otro elemento o digamos otra estrategia es que ustedes puedan tener una inspección de seguridad centralizada. Aquí, por ejemplo, incluimos otros elementos, otros protagonistas en la arquitectura, como lo que es el Transit Gateway, que permite, digamos, centralizar lo que sería el ruteo del tráfico, ¿no? Entonces, dentro de nuestra arquitectura de red tenemos una VPC de inspección que va a tener el firewall endpoint de Network Firewall em, con sus reglas y me va a servir como este puente para poder hacer el tráfico de la inspección este-oeste, ¿no? Entre las distintas VPC. Entonces, se fijan, tengo la VPC 1, 2, 3, 4 y la VPC 5, que es la de inspección. Si hay una VPC que se quiere comunicar, por ejemplo, la VPC 1 con la VPC 2 o la instancia 1 con la instancia 2, ese tráfico debe viajar al Transit Gateway, el Transit Gateway deriva el tráfico hacia la red de inspección y el tráfico viene de vuelta ya, si es que ha sido permitido, hacia la instancia 2, porque digamos el tráfico coincide con las reglas para poder permitir tráfico que se encuentran en el endpoint del firewall, ¿sí? Así es un poco cómo funciona Network Firewall en una implementación dentro de la nube. Bien, saltando al siguiente punto, vamos a hablar ahora acerca de Route 53 Resolver DNS Firewall. Esto es un servicio, bueno, bien sofisticado, diseñado para poder, digamos, seguir robusteciendo lo que sería la seguridad en la infraestructura. La función principal de esto es poder filtrar y regular meticulosamente el tráfico DNS saliente
de una VPC. Imagínense que una VPC es una ciudad y el tráfico DNS son los vehículos que entran y salen. Route 53 Resolver DNS Firewall actúa aquí como un sistema de control de tráfico altamente inteligente, decidiendo qué vehículos pueden pasar y cuáles deben ser detenidos. Ahora, vamos a ver cómo funciona un poco en profundidad este sistema, ¿no? El proceso empieza con la creación de grupos de reglas de DNS Firewall. Estos grupos son como libros de reglas que son customizables o personalizables, ¿no? Y definen qué tipo de tráfico DNS se permite, se bloquea o se monitorea. Estos grupos ustedes pueden imaginarlos como un conjunto de semáforos, señales de tráfico, de tránsito, que pueden configurar dependiendo de las necesidades, ¿no? Una vez creados estos grupos de reglas, el siguiente paso es poder asociarlos con una VPC. Esta asociación es como instalar esos semáforos y señales en las entradas y salidas de la ciudad virtual de la que estamos hablando. Después de implementar lo que es esta solución de DNS Firewall, ustedes pueden empezar a monitorear constantemente el tráfico DNS, registrando toda la actividad que ocurre. Ahora, estos registros o estos logs y métricas permiten que ustedes puedan visualizar el flujo de tráfico casi en tiempo real. Esta capacidad de monitoreo es crucial porque ustedes pueden dinámicamente ajustar estas reglas de firewall. Es como tener la capacidad de cambiar las señales de tránsito instantáneamente en respuesta a nuevas condiciones o amenazas, ¿sí? Una de las aplicaciones o de los casos de uso más críticos del DNS Firewall es la prevención de la exfiltración de datos a través de DNS, el cual es un método sofisticado utilizado por ciberdelincuentes para poder robar datos. Entonces, bajo esta premisa, imagínense que un actor malintencionado ha logrado infiltrarse en una de sus instancias de aplicación en la VPC. En lugar de sacar los datos directamente, lo que probablemente activaría las alarmas de seguridad, utiliza consultas DNS para enviar los datos de forma encubierta. Esto es como si estuvieran sacando información valiosa de la ciudad escondida en vehículos aparentemente normales. DNS Firewall aquí lo que va a hacer es monitorear minuciosamente cada dominio que las aplicaciones intentan consultar, establecer listas de bloqueo de dominio, conocidos como maliciosos, bloqueando efectivamente cualquier intento de comunicación con ellos. También puede implementar una estrategia de lista de permitidos, ¿sí? Donde solamente se permite consulta a dominios explícitamente aprobados. También pueden configurar alertas para actividades sospechosas, permitiendo responder rápidamente a posibles amenazas, ¿no? Antes de pasar a Firewall Manager, me gustaría comentar también que em, em, me gustaría destacar que este servicio se integra perfectamente con Route 53 Resolver, que no necesita, digamos, configuraciones adicionales complicadas, sino que más bien permite fácilmente robustecer la capa de seguridad. Bien, ya les he brindado algún tipo de abreboca de lo que es el Firewall Manager, pero Firewall Manager básicamente es la posibilidad de centralizar todas las configuraciones a nivel de WAF, de Shield, de grupos de seguridad, de listas de control de acceso, Network Firewall, DNS Firewall, y que puede enviar alertas de cumplimiento hacia lo que es el Security Hub, ¿no? Que a nivel de notificaciones de seguridad es un concentrador de todas maneras. Muy importante con el tema de Firewall Manager es que necesitan un entorno multicuenta, es decir, necesitan una organización para que esto pueda funcionar, precisamente porque no tiene ningún tipo de sentido eh, manejar, eh, digamos, centralizar la creación de reglas en una sola cuenta, ¿no? Por lo tanto, necesitamos tener esta organización. Ahora, como pueden ver aquí, ustedes pueden, por ejemplo, crear reglas de lista de control de acceso web para entrada, para salida, y ustedes pueden implementarlas a todas las cuentas bajo la organización o
ser un poco más granular o específico e incluir solamente las cuentas o de algunas cuentas numeradas de la organización o que estén incluidas debajo de una OU en la organización. ¿Sí? Y bueno, finalmente vamos a hablar de Verify Access, ¿no? La idea aquí es que esto es un servicio, como se le denomina a nivel más global, un servicio Zero Trust o un servicio VPN-less, es decir, poder acceder a aplicaciones corporativas sin la necesidad de una VPN, ¿no? Entonces, aquí dentro de Verified Access se habla de diferentes componentes, por ejemplo, primero definir cuál va a ser mi proveedor de confianza. ¿Proveedor de confianza de qué? Proveedor de confianza de identidad, como proveedor de confianza a nivel de dispositivo, ¿sí? Que esta última es opcional. Pero aquí ustedes pueden, por ejemplo, tener un proveedor de confianza como AWS Identity Center, en donde para ustedes ingresar a la aplicación necesitan pasar por este mecanismo de autenticación, muy similar a lo que ustedes básicamente harían con una VPN, en donde inician sesión y se establece una conexión segura. En este caso, ustedes van a configurar un proveedor de identidad para que valide la, eh, digamos, la identidad, entre otras condiciones, a través de políticas que se deben cumplir para que el usuario o los usuarios puedan ingresar a la aplicación. Pueden incluir MFA, por ejemplo, como otro mecanismo de seguridad y adicionalmente también pueden incluir lo que es la verificación de postura de dispositivo, ¿no? Existen, digamos, integraciones con varias marcas, un par de marcas específicamente, en donde puede evaluar la postura del dispositivo a nivel de EDR para permitir o para, digamos, complementar esta validación de identidad con el dispositivo. Bien, bueno, con esto finalizo la parte de seguridad de mi infraestructura.